Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos punto en circular, es un punto calado, muy fácil. A lo alto se repiten 4 vueltas nada más. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más un punto para unir el círculo. Y en la clase anterior también vimos cómo tejer este mismo punto con agujas rectas. Voy a dejar link en la descripción de este video. Una vez que montamos los puntos, unimos el círculo. Voy a seguir tejiendo esta misma muestra. Empezamos a tejer con la vuelta número 1. Colocamos el marcador. Primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Los puntos tienen que estar posicionados de esta forma para que no salgan cruzados. 2 lazadas. Y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, pero aquí tengo que acomodar los puntos así abiertos de esta forma. Paso un punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. Y aquí ya tejimos un motivo. Lo vamos a repetir. Repito, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha están los puntos, 2 lazadas, acomodo los puntos de esta forma, el punto tiene que quedar abierto así. Aquí tengo 2 lazadas, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido, y así sigo tejiendo hasta finalizar esta vuelta número 1. En la vuelta número 2 tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, derecho, y aquí esta lazada doble tejemos como punto derecho y punto revés, punto al derecho, y repito, tejemos 2 puntos al revés como se nos presentan, punto derecho. Fíjense de tejer el punto derecho para que quede abierto, o sea, no lo vayan a tejer así por detrás para que no sea cruzado aquí, o sea, los puntos siempre tienen que quedar abiertos sin cruzar. Y aquí tejemos lazada doble, tejemos como punto derecho y punto revés, punto al derecho, y así tejemos esta vuelta número 2. En la vuelta número 3 tejemos como se nos presentan los puntos. Serían 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho, y repito, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho. La idea es que no cruzar los puntos. Miren, si el punto este se nos presenta así, lo voy a tejer por detrás para que no quede cruzado, y este punto por delante, ¿no? Estos puntos al revés tejemos por detrás porque esta parte de puntos sobresale. Por eso fijarse bien, tejer los puntos de tal forma que no salgan cruzados. El punto tiene que salir así abierto, es muy importante. Bueno, entonces vuelta número 3 tejemos como se nos presentan los puntos. En la vuelta número 4 también tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés y 4 puntos al derecho. Repito, 2 puntos al revés, 4 puntos al derecho. Después el motivo se repite a partir
de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen su comentario, suscríbanse a mis redes sociales. Dejo todos los datos en la descripción de este video. Un abrazo a todos, nos vemos. Chao, chao.